moción a la acta. Somete a votación. ¿Votos a favor? Aprueba por unanimidad. ¿Perdón? Se aprueba por 6 votos a favor. Segundo punto de orden del día, aprobación definitiva de la cuenta general 2015. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, visto el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas del 15 de marzo de 2016, en la que, a la vista de los documentos o justificantes aportados, se informó favorablemente la cuenta general de 2015, sometida a la cita de la cuenta general de información pública en la Noticia de Cantabria, el número 51 de 23 de marzo de 2016, y no habiéndose formulado reclamación, reparo o observación alguna, se propone la aprobación de la cuenta general correspondiente a 2015 y remitir la misma al Tribunal de Cuentas de conformidad con lo señalado en el artículo 205 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Tiene la palabra el señor Izquierdo. Va a hacer de portavoz mi compañera Loli durante el pleno. Tiene la palabra el portavoz Izquierdo. Votaremos a favor. Tiene la palabra el portavoz de Si se puede. Votaremos a favor. Tiene la palabra el portavoz de PRC. Es un documento meramente técnico y nosotros votaremos a favor. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, igual que el resto de los compañeros de la corporación, es un documento que no sirve de revueltas, las cosas son las que son y votaremos entonces a favor de él. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Votaremos a favor. 60 votación, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de orden del día, modificación de la ordenanza de la tasa por utilización de instalaciones deportivas. Y esta mañana, puesto que en la Junta de Portavoces se surgía alguna duda por algún grupo, se deja sobre la mesa el próximo pleno para debatir. Siguiente punto de orden del día, moción presentada por el Grupo Municipal Si se puede Laredo, con fecha 22 de abril de 2016 y número de registro de entrada 1775, para la creación de huertos ecológicos con fines sociales y medioambientales en el municipio de Laredo. Tiene la palabra la proponente de la moción. Exposición de motivos. Ante la situación de crisis ambiental, social y económica actual, urge buscar alternativas que posibiliten una mejora de la calidad de vida para nuestros vecinos. En municipios como el nuestro, esas propuestas implican un especial esfuerzo para conseguir un desarrollo sostenible que facilite el aumento de zonas verdes y la recuperación del patrimonio municipal, actualmente infrautilizado en un entorno ecológico y respetuoso con el ecosistema. La creación de estos huertos ayudaría a los vecinos con mayores dificultades económicas y fomentaría la concienciación por el medio ambiente y la agricultura ecológica, siendo una forma de ocio en contacto con la naturaleza, aumentando la calidad de vida y dando acceso al consumo de alimentos frescos, ecológicos y de calidad. Además, esta alternativa de cultivo para el autoconsumo ayudará a reducir los gastos de muchas familias en contexto de alimentos, una necesidad básica en precario por la actual situación de crisis. A su vez, estos espacios son propicios para realizar cursos ocupacionales para personas desempleadas y fomentar actividades de esparcimiento para la población de cualquier edad, pudiendo vincularse a programas de huertos escolares. Por último, indicar que los huertos ecológicos en suelo público tienen una larga tradición en muchos países de Europa, incluyendo grandes ciudades como Londres o Berlín, y además en nuestro país, en los últimos años, numerosos municipios están llevando a cabo este tipo de proyectos, entre ellos ciudades como Barcelona o Sevilla, donde está recibiendo un importante apoyo institucional. En Si se puede Laredo, estamos convencidos que nuestro municipio dispone de los medios necesarios para fomentar los huertos ecológicos para autoconsumo y ocio en nuestra villa. Por todo lo expuesto, la concejala de Si se puede Laredo eleva a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que los servicios técnicos del Ayuntamiento realicen un informe sobre las parcelas de titularidad pública que cumplan los requisitos técnicos y legales compatibles con la creación de una red de huertos ecológicos en terrenos de titularidad pública con fines no lucrativos. Segundo, que se abra un proceso abierto de regulación y adjudicación de las parcelas a todos los vecinos y vecinas del municipio que estén interesados en participar en el proyecto, publicando en el mismo periodo un listado de terrenos municipales con fácil acceso a bocas de riego, ubicados en diferentes zonas de nuestro municipio. Tercero, los huertos serán destinados al autoconsumo y tendrán un uso terapéutico, formativo y de ocio, con acceso a todos los vecinos de Laredo, pero dando prioridad a personas en situación de desempleo. 4.
Que el Ayuntamiento de Laredo dé la formación necesaria para los usuarios de los huertos y, aprovechando su funcionamiento, se incluya educación ambiental, especialmente dirigida a la población escolar. El objetivo de esta moción es simplemente algo que creemos que se puede dar. Tenemos las características en este municipio para hacerlo, creemos que es el momento también por las condiciones sociales y económicas, y lo que pedimos es el apoyo de todos los grupos. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Pues nosotros vamos a apoyar la moción de Si se puede por Laredo, porque desde hace años también nuestro interés, y viendo además el resultado que pueblos de otras provincias han dado, así como el interés mostrado por los ciudadanos. En la pasada legislatura, la Concejalía de Asuntos Sociales tenía este interés, que al final no se llevó a cabo, pero sí se realizaron cursos de huertos ecológicos en el centro social. Así pues, dado nuestro interés, nos parece bien retomar de nuevo la idea y su deseo de llevarla a término y realización. Así que apoyaremos la moción. Tiene la palabra el portavoz de Si se puede. Tiene la palabra el portavoz de PRC. Bien, no es la primera vez que se trae una iniciativa como esta al Pleno. Ya hace 2 legislaturas también se aprobó una moción muy parecida, y en la pasada legislatura también había alguna intención de hacer algo así. La verdad es que lo que hace falta es que se pueda hacer. Veremos a ver si se puede hacer o no el tema de los huertos ecológicos, porque sí que es verdad que en el ayuntamiento se han encontrado diferentes problemas, pero no nos parece mal que en este asunto pues que se sepan cuáles son los terrenos que podrían ser susceptibles para hacer esta actividad, y que desde la Concejalía de Medio Ambiente pues se pudiera trabajar en terrenos que ahora mismo no producen nada para nadie y que alguien los pudiera aprovechar. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, buenas tardes. Nosotros también estamos de acuerdo en la creación de huertos ecológicos. De hecho, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, en la pasada legislatura se dieron incluso cursos de formación sobre huertos ecológicos, y además se limpiaron algunas parcelas con la idea de que ahí pudiera ser. Me refiero a parcelas que el Ayuntamiento había adquirido no hace mucho junto al cementerio. Y se limpiaron, en alguna de ellas había alguna dificultad. Nosotros, por tanto, como estamos de acuerdo, vamos a votar a favor. Ahora sí apuntamos también de que entendemos que sería conveniente que, al igual que en otros municipios de Cantabria, Laredo dispusiera de una ordenanza municipal, una ordenanza que regulara concretamente el uso, que regulara cómo adjudicarlos, quién tiene prioridad, quién no. Pero bueno, eso yo creo que eso puede hacerse de forma independiente a la aprobación de la moción. Por lo tanto, el Partido Popular también va a aprobar esta moción. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Sí, adelanto que nuestro voto también será favorable, que estamos de acuerdo en que todas las parcelas municipales de este ayuntamiento, propiedad de este ayuntamiento, así como si tuviéramos que pedir otras parcelas también a pueblos limítrofes, tampoco tendríamos inconveniente en pedirlas, ¿verdad? Pero sí me gustaría hacer un par de consideraciones. Laredo es un pueblo con una tradición muy determinada, y además de la tradición pesquera que tiene, en este pueblo nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, igual las componentes de Si se puede Laredo no saben porque no son de aquí, pero aquí siempre ha habido una tradición de huerta. Es más, cada vecino de Laredo, al lado de su domicilio, tenía una un pequeño suelo porque era un momento de mucha necesidad, y así se hacía, ¿no? Era tradición el tema de las huertas. Es decir, o sea, que esto no es de hoy, ha existido siempre así en Laredo. Es más, miren, detrás de las escalerillas y de nuestra parroquia lo llamaban viñas, y en la zona de Sable se llamaban retules. Hoy en día, pues gracias a una situación económica más saludable que la de aquel entonces, una situación económica que, aunque hoy tampoco estamos en la situación que nos gustaría, pero bueno, ha cambiado muchísimo, ya no se pasa hambre, y con el tiempo la realidad es que se han dejado de trabajar esas tierras.
Es más, aquí en Laredo hay muchísimas tierras que no se trabajan ni por los propios propietarios. Los propietarios no hacen uso de las mismas, hay muchas fincas que están abandonadas. Laredo es un pueblo muy solidario, es más, muchas de esas fincas se ceden para los carrocistas, para que cuando se celebra la batalla de Flores planten la flor, ¿verdad?, que ponen en las carrozas de la batalla de Flores. Y como digo, muchas de esas fincas están en desuso. Entonces, yo les propongo a ustedes que antes de poner a trabajar a los departamentos correspondientes de este ayuntamiento, porque tal y como está recogida la moción, pues esto lleva un trabajo técnico pues que va a llevar bastante tiempo, pues si les parece bien que pongamos un bando en el ayuntamiento de Laredo, en el pueblo, para ver cuánta gente demanda o es demandante, o cuánta gente o cuántos laredanos quieren tener un huerto ecológico o estarían dispuestos a participar de esta iniciativa. Y así podemos ver a qué número de personas, si es que existe esta demanda, porque si es verdad que yo he hablado con la Agencia de Desarrollo Local y tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de la Agencia de Desarrollo Local no consta en ningún sitio que haya habido solicitud por parte de los laredanos de hacer huertos ecológicos. Nosotros desde aquí lo desconocemos. Sí es verdad que sí se han demandado por parte de los empresarios de este pueblo que se haga un curso sobre pescadería y otro sobre rederas, que se van a hacer, porque así se ha demandado en la Agencia de Desarrollo Local, en el que el ayuntamiento invertirá 6.000 euros y que se va a desarrollar pues bueno, inminentemente. Sí tengo que decir que me ha comunicado la Agencia de Desarrollo Local que hay cursos ya de formación que organizan otros organismos como el CIFA, la Mancomunidad o el INEM sobre huertos ecológicos, por lo que en relación con este tipo de cursos no tenemos por qué hacerle o causarle un gasto a este ayuntamiento. Ahora repito que no tenemos ningún inconveniente en que si mediante ese bando la demanda de esta actividad pues es numerosa y así lo demandan los laredanos, pues estudiar este tema para que se ponga en práctica. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Nada, que me parece que tiene, aparte del bando, yo creo que la inquietud ya existe en los ciudadanos, hayan ido o no a la Agencia de Desarrollo. Y yo creo que el bando puede hacerse, pero yo creo que que sobra. Yo creo que tenemos que tener ya la iniciativa por parte nuestra y ofrecerlo. Únicamente que sí, que luego para saber el terreno, lo que se necesitaría, pues sí, adaptarse a las peticiones. Tiene la palabra, por ver si se puede. Lo primero me gustaría saber quién y cómo se decide de dónde es una persona, porque parece ser que es muy importante en este tema. Cuando parece que estamos hablando aquí como uno del PNV o del RH negativo, que no sé a qué viene aquí ahora, pero bueno. Ha empezado su intervención la portavoz del equipo de gobierno diciendo que aquí hay una clara tradición agraria. De repente ha dicho que no hay ninguna tradición agraria. Entonces, por un lado dice que no hay demanda y por otro lado ha dicho que sí que es una actividad que se hacía y como otras tradiciones se quiere recuperar. Nosotros, bueno, lo que pedimos en esta moción, evidentemente ha habido cursos de formación, con lo cual algún interés, porque digo yo que alguien se habría apuntado a esos cursos ahí en que esto se haga. Creo que ya tendremos ahí un documento de partida. Si la gente está formada estupendamente, si luego se quiere formar más gente estupendamente, se buscarán los medios municipales o regionales o de donde sea, que creo que no es el objetivo de esta moción, sino poner en marcha el planteamiento. Pero es que no entendemos todo este discurso que nos ha dado para decirnos sí o no. Tiene la palabra, por favor. Bueno, yo no pensaba intervenir en el segundo turno y desde luego intervenir solo para el tema del bando. O sea, será la primera vez que se aprueba un pleno cuando se hace un bando. Y lo que... Yo no haría el bando hasta que no supiera si hay terrenos.
Es lo único que veremos. Primero saber si hay terrenos, y si hay terrenos, no sé si con bandos o con bandas, pero luego sí que hay que anunciarlo, y sí que hay que decirlo por si alguien está interesado. Pero desde luego, yo el bando no le haría primero de saber si hay terrenos o no hay terrenos para ello. El trabajo primero es el técnico de saber cuál es el patrimonio que se puede convertir en esos huertos, y una vez que se sepa lo que hay, que se sepa cuántas parcelas se van a poder hacer, es cuando hay que ser específicos dando la información al ciudadano para que sepa de qué se va a tratar, porque es que podríamos correr también, no sé, igual se apuntan 200 personas y luego resulta que no hay ningún terreno y llegaría a ser un problema. Pues esto lo podemos tratar en comisión también, no sé si un pleno, bueno, ya el asunto ya, viendo el orden del día, el tema de huertos ecológicos para un pleno, bueno, sin comentarios. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. Repito que nosotros estamos a favor de los huertos ecológicos. Y casi iba a decir algo que podría parecer chocante, ¿no? Pero bueno, en algunas ciudades que no disponen de zonas rústicas como tenemos Laredo, también hay huertos ecológicos. Y hay empresas como Hitma, por ejemplo, que en su día ofrecieron al ayuntamiento huertos ecológicos portátiles. Huertos ecológicos con el equipamiento para tener ahí una pequeña base de herramientas para la gente que fuese el adjudicatario, huertos con su propio suministro de agua, es decir, para tener huertos ecológicos en casco urbano, pero esa no es ni siquiera la necesidad que Laredo tiene. Laredo afortunadamente dispone de terrenos sin utilización, terrenos relativamente próximos y otros no tan próximos, pero que tienen acceso rodado en coche por debajo del puente de la autovía, por ejemplo, hasta casi con el límite de Tarreza. Tenemos ahí una gran superficie propiedad del ayuntamiento, donde una parte, para que no se haga monte, la tuvimos o la tenemos todavía cedida al propietario de la parcela colindante, es decir, sí dispone. En cuanto a la tradición que ya existía en Laredo de huertas, no tiene nada que ver con esto. No eran propiedades municipales, cada uno en su familia, porque de generaciones atrás, yo recuerdo cuando estudiábamos de pequeñines y decía que España era un país eminentemente agrícola. Usted es muy joven y a lo mejor no se acordará, pero en mi época se definía España como un país eminentemente agrícola. Afortunadamente luego con el desarrollo, pues o desgraciadamente, según como se mire, la agricultura ha ido perdiendo fuerza. Pero vamos, nosotros entendemos que no es necesario hacer un bando para ver la demanda, que hay mucha gente ya relativamente mayor que no tiene ninguna segunda actividad en que ocuparse y que le vendría muy bien tener una actividad que además compense un poco también las cuentas, equilibre las cuentas domésticas, y entendemos que es una buena iniciativa y por lo tanto sin más necesidades, sin más, lo único que solicitábamos era eso, una ordenanza clarificadora de la utilización de los huertos ecológicos, que la hay en otros municipios que simplemente se puede, sin salir de Cantabria, hay otros municipios que la tienen y simplemente se puede buscar en el boletín oficial de Cantabria y pegarla. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta es altamente beneficiosa para el interés de los laredanos. Entendemos también que siempre sería en precario por si el ayuntamiento necesitaría una determinada parcela para un fin más urgente y más necesario, pues poder adquirirla, pues como mucho esperando a que la cosecha que esté en su momento sembrada se recoja, y por lo tanto, sin más, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Hombre, yo no puedo pedirles a las integrantes de si se puede que conozcan la tradición laredana, porque no tengo por qué, ¿verdad?, saber o conocer si es la conocen o no. Yo tengo a mi familia aquí de siempre, que no es por ningún tipo de motivo que lo digo, y son cosas que hemos vivido aquí desde pequeños. Hay una manía de aquí de tergiversar las palabras, o yo me explico muy mal o no se me entiende. He dicho que aquí hay una tradición de siempre y que antiguamente todo el mundo, todas las familias de Laredo trabajaban la tierra. Hoy no se hace. Hay un montón de gente, mucha gente de las que estamos aquí sentados tenemos familiares
con tierras y esas tierras no se trabajan. Esa es la realidad. Digo un bando porque sigo entendiendo que primero hay que saber la inquietud de los laredanos en cuanto a este tema. Las iniciativas desde el punto de vista de la administración pública siempre se tienen en este ayuntamiento. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de inquietud de los laredanos, sin lugar a duda, y luego actuamos. Pero entiendo y vuelvo a repetir que, dado que habría que estudiar las parcelas que hay rústicas, que se puedan trabajar, que tengan unas condiciones óptimas desde el punto de vista accesible, de bocas de riego y demás, y que esto va a llevar un trabajo de bastante tiempo a los servicios técnicos, no me gustaría, más allá de lo que es desde el punto de vista de documentar de lo que disponemos aquí, pues que nos encontráramos el día de mañana con que nadie de Laredo quiere o tiene inquietud por participar en un huerto ecológico. Es simplemente por lo que he dicho, lo de que habría primero que saber cuántas personas de Laredo tienen inquietud por este tipo de iniciativa. Repito que votaremos a favor de la propuesta. Se somete a votación, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de orden del día, dar cuenta de sentencias. En la palabra el señor secretario. Ante la única sentencia que se ha dejado en el expediente, que es el juzgado del contencioso administrativo número 2, un procedimiento abreviado, relativo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra una resolución de la Junta de Gobierno en la cual se desestima un recurso de reposición por unas liquidaciones de IBI, y el fallo de la sentencia es la estimación de la demanda contra la resolución de la Junta de Gobierno, que desestimó el recurso de reposición y por lo tanto anulando con la devolución a la recurrente de la cantidad que reclamaba, que eran 2.285,69 euros, imponiendo además a la administración las costas procesales. Siguiente punto. Sí, no, una pregunta con la sentencia. Desconozco el tenor del recurso ni en qué. Me imagino que será que no estaba conforme con la liquidación practicada. Imagino que esa liquidación practicada sea la tónica general, con lo cual esta sentencia tendrá una incidencia a la hora de. No sé si me estoy explicando. Quiero decir que seamos cautelosos, porque si seguimos liquidando de la manera que el juzgado ha determinado que no es correcta, nos vamos a encontrar con muchas sentencias iguales. Con lo cual yo rogaría que nos atengamos por parte del servicio que corresponde al ayuntamiento a lo que dice esa sentencia para no meter la pata más. Porque no es agradable que en un juzgado tumben la resolución de una Junta de Gobierno. Siguiente punto de orden del día, dar cuenta de decretos y resoluciones dictados en la última sesión plenaria. Mociones, ruegos y preguntas. Comienzo contestando las preguntas formuladas en el pleno anterior. En cuanto a la celebración por parte de Izquierda Unida, la pregunta sobre la celebración de San Juan, se dijo que había una solicitud presentada por la presentada, que se iba a analizar, que se iban a emitir los correspondientes informes y que se iba a hablar con la empresa para ver si se podía llegar a un acuerdo en la celebración del evento, como parece que va a ser así. En cuanto a las preguntas referentes a deficiencias en los colegios, concretamente en el Villa del Mar, ya se remitió a la Consejería en las deficiencias por revisión de cada uno de los colegios que hay en Laredo para que tuvieran conocimiento y que se pudieran analizar por orden de gravedad a efectos de intervenir cuanto antes. Por parte de las preguntas que se puede, referente a los proyectos de saneamiento, las preguntas que hacen referencia al proyecto de saneamiento que está pendiente de ejecutarse sobre 10 puntos concretos en el centro del pueblo y el ensanche, las razones por las que se ha contratado a un servicio técnico exterior y cuánto ha costado. El importe ha sido algo inferior a 2.960 euros. Las razones es que en la zona del ensanche y en el centro del pueblo, en la zona del ensanche desde hace más de 20 años, está la organización hecha, que la contratación de los técnicos fueron ingenieros de caminos de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Cantabria, bajo la dirección del técnico que se ha contratado,
que son los que conocen exactamente cómo están las infraestructuras, de dónde pueden venir los problemas y cómo solventarlas de forma definitiva, que esa es la razón fundamental por la que se ha traído, que se pregunta previamente siempre a todos los técnicos de ayuntamiento si van a hacer pueden hacer el trabajo, y que en función de eso, en la medida en que las capacidades del personal del ayuntamiento no llegan, se acudirá al exterior, como se ha hecho. En cuanto al portal de transparencia, bueno, ya se sabe que está en vigor, está aplicándose para el portal de transparencia. En cuanto a la externalización de otros servicios, como pueden ser los jurídicos, etc., idéntico, se acude a los servicios en función de las necesidades del ayuntamiento para dar agilidad, y en tanto que no es posible porque los técnicos, por el grado de trabajo que hay, no llegan, se acude al exterior. Y se pregunta por ello siempre. Y de hecho, pues, hay ejemplos, como pueden ser frases en algún informe, como puede ser que actuaciones referentes a una infraestructura, en la emisión de informes, viene a decir todas estas actuaciones previamente deberían ir complementadas con la realización de un estudio proyecto en profundidad, realizado por técnico competente que indique cuál es la situación que presenta el citado elemento y plantee las posibles acciones probables de reparación. O sea, que ya de antemano ya está también advirtiendo la necesidad de acudir al exterior para que se haga el trabajo correctamente y de forma definitiva en las necesidades que tenga el ayuntamiento. En cuanto al Summer Fund, lo mismo. Y ahora pasamos al orden de preguntas y luego de este pleno. Tiene la palabra el portavoz de Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar primero con unos ruegos. Entre ellos uno relativo a una campaña de ruego, una campaña de concienciación y limpieza para el pueblo de Laredo y hacer cumplir las ordenanzas que existen para que eso se lleve a cabo. El segundo ruego. En el barrio San Antonio, con gran densidad de población, es una zona en la que no existen servicios públicos destinados al ocio de los niños, por lo cual, conociendo lo alejado del centro urbano, rogamos la realización de un parque infantil en la zona de subida al Regatillo, zona de la guardería. El tercer ruego. Hace ya varios meses, concretamente el 31 de agosto del año pasado, este grupo municipal le remitió a usted un escrito recordándole la necesidad de elevar a escritura pública la cesión de la casona Villa Mercedes en favor del Ayuntamiento de Laredo. Se trata de una edificación singular, ubicada en la calle Comandante Villar, esquina Martínez Balaguer, un edificio de valor arquitectónico y protegido por el Plan General, cuyos propietarios se comprometieron a ceder de forma gratuita y libre de cargas a este ayuntamiento mediante un convenio negociado en el año 2006 y que debía ejecutarse una vez aprobado definitivamente el Plan General de Ordenanza Urbana. Entendíamos desde Izquierda Unida que una vez escriturada a nombre del ayuntamiento, esta casona debería ser adaptada para darle el uso público que a todos los laredanos decidiesen a través de una consulta popular. Sin embargo, ha pasado un año y esa casona no ha sido escriturada aún en nombre del ayuntamiento, y eso a Izquierda Unida nos preocupa. Ojalá no tengamos que lamentar que ese inmueble se pierda por cualquier circunstancia extraña. Por ello, en primer lugar, le ruego que dé usted cumplimiento a la estipulación segunda, apartado tercero de dicho convenio y eleve a escritura pública la cesión de Villa Mercedes en favor del Ayuntamiento de Laredo. Ahora le voy a realizar dos preguntas. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿A qué se está esperando? Voy a abordar. ¿Me contesta? Vale, otra pregunta. Hace días, no recuerdo exactamente tuve una reunión con usted, señor alcalde, mediante cita previa. De advertir del conocimiento, que podía ser bulo o realidad, yo entonces no conocía que era comunicación real, de que querían llevar a Santander el centro de inspección médica. Usted tampoco tenía conocimiento, al menos eso me comentó, y que llamaría al órgano pertinente para conocer los hechos o los deseos. En esa fecha seguía abierta la oficina. Este era un servicio más prestado a nuestro pueblo y municipios aledaños, lo que conllevaba menos pérdida de tiempo, cercanía para realizar gestiones, etc. Por lo cual era muy importante tener ese servicio en nuestra localidad. A fecha del 11 de abril hay una nota informativa en la puerta de la oficina comunicando su traslado a Santander. Por lo cual mi pregunta es, ¿cómo no se nos informó de este hecho? ¿Por qué no se luchó por impedirlo? Está desmantelando servicios al ciudadano de Laredo sin enterarnos, y esto no puede seguir así. Deberíamos reivindicar la devolución de estos servicios para lo que podríamos contar con la colaboración y apoyo de los restantes municipios afectados. Muchas gracias. Una palabra. Perdón.
preguntas. A ver, por el campo de fútbol. Me gustaría saber si el campo de fútbol podrá estar finalizado para el 1 de enero del 2017. Otro sobre la piscina. Ya ha pasado un tiempo, nos informaron, leemos en la prensa que había 4 empresas, creo, si se ha abierto ya lo explicas y si se han abierto, qué es lo que está pasando, me gustaría saberlo, porque no se avanza o no tenemos ningún tipo de información. Se va a hacer una comisión de obras y se van a dar explicaciones, todas las explicaciones que haga falta sobre estos dos asuntos. No, más que nada, como no ha habido comisiones este mes, estoy forzado a hacerlo. Luego también le quería comentar, ha llegado un informe que creo que tenemos todos, una petición del Club de Remo. Me gustaría que luego por favor que se le haga caso de lo que ha pedido para hacer un evento deportivo, espero que sí. Y luego también, que creo que no sé si lo tratamos en Hacienda o en Deporte, la verdad no me acuerdo cuál de las dos, es sobre el barco escuela. Nos comprometimos todos, nos gustaba la idea de tener fondeado un barco escuela, ahí para que los chavales una primera escuela practicasen el remo y fomentasen el deporte, y yo creo que el equipo de gobierno se comprometió a hablar con Mazón y me gustaría saber si se va a echar agua a ese bote, si hay espacio donde se va a hacer. Perfecto. Y luego también hace ya unos meses hablamos sobre un club de kayak. Me gustaría saber si se les ha informado, si ha empezado a limpiar, digamos, la zona donde iban a practicar, digamos, donde van a guardar los enseres, y si se les ha informado y si rogaría que saliera rápidamente. Luego también en una comisión de Hacienda, que como nuestra comisión de Hacienda está partida en 2 días, si tenía alguna pregunta y como la siguiente fue extraordinaria no pudo hacer, nos comprometimos todos los grupos políticos, nos pareció a todos una genial idea tenerlo del taxi adoptado, que ya tiene la anterior legislatura, a ver cuándo o qué está pasando con este tema. Si se les ha informado a los que demandaron en su época, si se va a abrir la pica, me gustaría saber cuándo y nos comprometimos para verano. Luego, hablando sobre el informe de los baches, lo llamaron informe, yo lo llamo dossier, lo que vi yo. Luego pedí el informe y tuve oportunidad de verle. Aquí nos ha hecho un poco trampa, mira. Yo me mandó a ver el informe y fui a hablar con un técnico. Y estuve con él reunido, me lo estuve explicando de pe a pa, y la pregunta al millón fue, ¿esto lo puedes hacer tú? Y me dijo que sí. Y me dice, lo que pasa es que yo estaba de vacaciones. No le has podido preguntar, pues estaba de vacaciones. Eso me dijo él, pues lógico y normal. Por eso tengo que decir que yo sí creo, y hay una persona que me dijo que estaba capacitado para hacer el proyecto. Ya le recuerdo que tiene que volver a mirar otra vez la HEAO, porque por lo menos alrededor de lo que hay ya se han abierto otros 20. A 15 metros de donde están, ya hay otros 20. Ya a él, a este técnico, yo le dije, tres que estaban al lado, y he de verlo y me ha corroborado que sí existen. Luego tengo a ver, pues el plan general y suelo industrial. El plan general y suelo industrial, me gustaría saber de una vez si para el 1 de enero del 2017 nos va a contar algo. Porque es la cuarta vez ya que pregunto algo y me gustaría saber para el 1 de enero del 17. El verano no pasa nada. Pero para empezar a dinamizar sobre todo el suelo industrial, que es muy interesante. Luego también, esto ya es un ruego, el gabinete de prensa, me gustaría que a cada acto que celebra el Ayuntamiento de Laredo acuda en persona y que dé una cobertura como tiene que hacerlo. Luego también tengo un ruego sobre unos ciudadanos en la zona de Puntal, me han comentado que, a ver, cuando llega el verano hay unas zonas que son, digamos, de tránsito solo para los residentes de las parcelas, digamos, de las viviendas, y es una zona peatonal. En alguna me he fijado que ya habéis puesto algún pivote para que los coches no puedan circular. Yo no es que diga que no puedan circular, es que no quiero ni que aparquen. Ya en su día dije que lo del aparcamiento ahora es un cachondeo, sí que ahora están haciendo un seguimiento de velocidad y un plan para la zona del Puntal, pues también requiero el aparcamiento del Puntal. Muchas de las cosas que están pasando pasa también por poner esquinas, que no aparquen cerca de las esquinas, es decir, lo mismo, que no tiemble la mano por multar a la gente, que no tiemble la mano. Y luego un tema que es a colación al punto que se ha quedado hoy sobre la mesa. ¿Han iniciado conversaciones con el gobierno regional
por las pistas de Javier Cortezón, porque también lo hablamos en sesión de comisión, nos dijeron que se iba a tener unas reuniones y me gustaría saber si han tenido reuniones, no han tenido, y a ver cómo está el tema. Gracias. Tiene la palabra, porque si se puede. Bueno, en primer lugar, sumarme al ruego del tema del taxi, que creo que es muy urgente, porque creo que es algo que hemos aprobado todos a favor y no entendemos que todavía no haya pasado por donde tiene que pasar. Primera pregunta. En el gasto propuesto 6/16, aprobado en Junta de Gobierno del 26 de febrero de 2016, leemos que se contrata a un abogado para que defienda al Ayuntamiento ante una reclamación y proceso judicial promedido por la UTE Ecoles Innovation SL TAESA 2000 SL. El importe de este gasto asciende a 9.560,23 euros. Preguntamos, ¿en qué consiste dicha reclamación? ¿Y por qué no lo llevan los servicios jurídicos municipales? Segunda pregunta. Llevamos con la piscina cerrada desde junio de 2015. Sin embargo, en el gasto propuesto 9/16, también aprobado en Junta de Gobierno, leemos que se ha contratado a la empresa Certisa para que realice un trabajo llamado Project Manager Reparación Piscina de Laredo. El importe destinado a esta llamada reparación es de 4.416,50 euros. Preguntamos. Ahora en castellano para que lo entenderemos todos mejor. ¿En qué consiste esta reparación? No es una reparación. Entonces, no, nos explica qué es entonces. En el pliego mismo bien explicado qué significa eso. Es un asesoramiento del pliego a fin de supervisar que la redacción del proyecto se haga en los términos que el pliego dice, para que no se salga de ese parámetro que hemos marcado de 1.700.000 euros, que es lo que nos han marcado como máximo de inversión, y no haya alteraciones sobre lo adjudicado en un inicio. Bueno, tercera pregunta. Si se puede, Laredo, desde su fundación, ha querido que la participación ciudadana sea una de sus señas de identidad. Por ese motivo, y una vez aprobada en pleno nuestra moción sobre la habilitación del antiguo ayuntamiento y edificio de la muralla, pensamos que es el momento de que se abra un periodo en el que asociaciones, grupos y vecinos puedan presentar sus propuestas sobre el futuro uso de todos estos edificios. Es necesario saber qué uso se va a dar a estos espacios para después acometer las obras de rehabilitación. Si el equipo de gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que buscará consenso y participación, queremos saber ¿cuándo se va a abrir el tiempo de exposición y debate para decidir el futuro del uso de los mismos? En el mismo momento, a ver, la semana que viene una comisión de la Tula Vieja para debatir exactamente cuál es el uso que se le va a dar al ayuntamiento, en este caso, que es el que ya se dijo que se iba a rehabilitar en la estructura inicialmente a la espera de determinar el uso en concreto para hacer la rehabilitación interior. Tampoco tenemos que olvidar el trazado del carril bici por el término municipal de Laredo. El Gobierno de Cantabria ha firmado un convenio con los distintos ayuntamientos para establecer por dónde va a discurrir el carril bici a Son. En este convenio se establece expresamente como requisito que se diseñe con las aportaciones de la participación ciudadana. También quisiéramos saber cuándo se va a empezar a trabajar en dicho trazado. Pues se ha empezado a trabajar ya. ¿Con participación ciudadana? No, se han marcado unas fases, unos tiempos. Inicialmente es una cuestión técnica, un debate técnico para saber cuáles son las propuestas, las posibilidades, alternativas al trazado. Y una vez que se diga cuáles son las posibles, se abrirá ese debate para que se hagan sugerencias, recomendaciones o otras alternativas a medida que sea posible. ¿Hay una fecha establecida todavía? Se estimaba durante este mes entero, pero se está retrasando, por lo tanto será el mes que viene. 4. En el pleno anterior nos contestó que cuando pasaran estos tiempos nos informaría en comisión de los gastos totales de los movimientos de arena. Parece que esos tiempos ya han pasado, o por lo menos así lo entendemos, porque se han quitado las barreras de arena situadas en la zona de Cruz Roja. Ya hemos celebrado una comisión de Hacienda durante 2 días, o han sido 2 comisiones de Hacienda, una cada día, no lo tenemos muy claro. En esa comisión o comisiones no había ningún punto en el orden del día sobre los gastos de los movimientos de arena. Además, como eran comisiones extraordinarias, no había lugar a ruegos y preguntas. Por todo eso, si se puede, Laredo pregunta. ¿Nos puede contestar en pleno para que todos los vecinos lo conozcan a cuánto ascienden los gastos totales de los movimientos de arenas? No lo conozco, pero se ha dicho que en comisión se va a llevar en cuanto se tengan todos los gastos definitivos, cuál es el gasto total que ha habido. ¿En la próxima o no sabemos cuándo? Pues, si se han terminado todos los trabajos, en la medida que se hayan terminado, pues se irá el cómputo total. Vale. Una pregunta que yo creo que esta es didáctica para todos, porque yo creo que nos lo preguntan a todos por la calle.
Una pregunta muy frecuente que nos hacen los vecinos es por qué se permite que estén tan descuidados y sin falta de mantenimiento los numerosos solares de Laredo. Por ejemplo, en los decretos de este mes hemos visto que los dueños han limpiado 2 de ellos. ¿Podría explicar brevemente a los vecinos el procedimiento administrativo que se sigue en estos casos? Para que los vecinos lo entiendan, porque es una pregunta que nos hacen siempre, como el secretario. Tiene la palabra el secretario. Bueno, cuando se detecta que hay algún tipo de solar que no cumple condiciones de seguridad o ornato, se evacúa un informe por parte de la inspección urbanística del ayuntamiento y se le requiere para que lleve a cabo pues lo que se establece en el informe, advirtiéndolo que en caso de que no se lleve a cabo pues se ejecutará subsidiariamente por parte del ayuntamiento. Si transcurrido el plazo que se le ha dado, ha llevado a cabo las actuaciones que se le han requerido, bueno, se archivan sin más, y en caso contrario pues se iniciaría el expediente correspondiente para ejecución subsidiaria de esos trabajos. Eso es un poco el pensamiento. Gracias. 6. En el pleno anterior, a raíz de lo que me ha explicado en la primera parte sobre el tema de los trabajos de saneamiento y demás, le rogamos que nos facilitase ese informe que dice que tiene ahí, que justifica el por qué se contrata a personal externo, porque no se puede hacer. No lo hemos recibido ese informe, sí que nos ha informado ahora, pero nos gustaría tenerlo por escrito, y también decir que nosotros hemos hecho esa pregunta también al personal técnico y nos han dicho, al ingeniero en este caso, y nos ha dicho que están capacitados para hacerlo. Entonces, queríamos dejar constancia de ello. Yo no he dicho que no estén capacitados, he dicho que por una cuestión de trabajo, de rapidez, de necesidad de resolver ciertos problemas, el volumen de trabajo que hay en el ayuntamiento para el personal que hay a veces se copa, y en la medida en que se necesita sacar adelante ciertos asuntos, se acude al exterior. Eso es lo que estoy diciendo. No digo que no sean competentes ni capaces para hacerlo. Sí, señor alcalde, pero en este caso concreto ha dicho que se ha contratado a esta empresa porque es la que conocía cómo estaba el saneamiento en su momento. En este caso concreto. Usted hizo una pregunta concreta. ¿Cuáles son los criterios para contratar a esta persona? Y yo le he respondido cuáles son los criterios para contratar a esta persona. Perfecto. A esta persona. Perfecto. Pregunta número 7. Por fin, y damos la enhorabuena al esperado portal de transparencia municipal. Por fin ha llegado. Rogamos que la información que contenga sea real, clara, estructurada y comprensible para todos los ciudadanos. Sabemos que esto lleva tiempo. 8. Corporaciones locales 2016. Esta semana han llegado los listados de las personas preseleccionadas por el INCAM para cubrir los 71 puestos de trabajo de los 5 proyectos aprobados. 6 aspirantes por puesto. En la página del Ayuntamiento se ha publicado el 26 de abril. Hasta ese momento no se había publicado nada. También tenemos que decir que a esta información se llega con muchas dificultades. Hay que entrar en 3 páginas para encontrarlo. La comunicación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo tiene entrada en el Ayuntamiento el lunes 4 de abril y hasta el viernes 8 de abril no nos dejaron una copia en el despacho. El 14 de abril se celebró una comisión informativa de turismo, festejos, economía y empleo, que es donde siempre se ha tratado el tema de subvenciones de corporaciones locales para el fomento del empleo. Se nos comunicó en ella que se iba a convocar en breve una comisión extraordinaria para informarnos sobre este tema. Ayer, 27 de abril, recibimos una convocatoria de la Comisión Informativa de Personal, Organización, Régimen Interior, Medios de Comunicación y Relaciones con el Mundo del Mar para el martes 3 de mayo a las 9 de la mañana con un único punto del orden del día, dar cuenta de corporaciones locales 2016. En teoría, parte de las personas que todavía no han sido seleccionadas tendrían que comenzar su trabajo el día 1 de mayo. Preguntamos, ¿por qué de un tema tan importante y sensible como el acceder a un puesto de trabajo no se ha informado con todos los medios disponibles para que todas las personas interesadas pudieran conocerlo? Hay municipios de Cantabria que tenían la información de todo el proceso desde el 5 de abril publicado en sus páginas web. ¿Por qué tampoco se ha informado a los miembros de la corporación cuando ya se tenía información? Es increíble que no tengamos información para poder contestar a las preguntas que nos hacen muchos vecinos interesados. Ahí están las preguntas. 9. Este pleno ha puesto de manifiesto otra vez la poca intención que tiene el equipo de gobierno en presentar, proponer, debatir y llevar adelante proyectos. La falta de planificación y organización es desesperante. Seguimos insistiendo en que este ayuntamiento, y lo vemos día a día, hay mucho trabajo que hacer y muchos temas que tratar. Nuestro grupo seguirá trabajando para que esta situación cambie.
Rogamos que este equipo de gobierno se replantee su forma de trabajar. Y por último, un ruego de última hora, y es al concejal del PSOE, don Jesús San Emeterio. Al concejal don Jesús San Emeterio le pedimos que retire las declaraciones públicas que ha hecho en un medio de comunicación esta mañana como representante del gobierno de este municipio, que ha hecho sobre esta agrupación de vecinos Si se puede Laredo. En estas declaraciones, este concejal hace unas muy graves acusaciones contra nuestro grupo municipal, sin fundamentación alguna. Si se puede Laredo no ha hecho ninguna declaración sobre el tema al que se refiere don Jesús San Emeterio, ni tampoco ha fijado posición alguna al respecto. Por tanto, en el caso de que no se retracte públicamente esas graves acusaciones, Si se puede Laredo se reservan las acciones legales pertinentes. Muchas gracias. ¿Puedo decir a qué me refiero? No, me gustaría contestarte que sé de lo que estás hablando. Sí. Pero si no es justo que Sí, vamos a ver. Esta mañana el concejal de empleo ha ido a informar muy bien a los laredanos del tema de la preselección de corporaciones locales, lo ha hecho muy bien, pero ha empezado su intervención diciendo que Si se puede Laredo quiere reventar el proceso de selección de corporaciones locales. Y no entendemos a qué vienen esas declaraciones, me parece que son muy graves. Consta en acta de la última Comisión de Asuntos Sociales en la que la señora Adelia Melero nos acusaba taxativamente de haber puesto nombre y apellidos a los puestos antes de hacer las bases de convocación. Con lo cual toman ustedes las medidas que creen que tienen que tomar, pero ya digo que consta en acta. ¿Puedo contestar? Por alusiones. A ver, yo en la Comisión Informativa de Asuntos Sociales expresé libremente una opinión de un grupo. Era una expresión libre de un análisis que habíamos hecho de un perfil que se estaba dando que pensábamos que no era adecuado. Utilizar los debates de las comisiones informativas políticamente para hacer un arma arrojadiza contra un grupo político, o sea, me parece que no se recibo. Y entonces, a partir de ahora, lo que podemos hacer es grabar las comisiones informativas. Me parece perfecto. Grabar. Yo no he hecho ninguna acusación y fue una deducción por la forma en que se había hecho el perfil. Y yo soy muy libre de opinar, porque era una opinión, simplemente una opinión. Y denunciarlo públicamente, utilizarlo políticamente, o sea, me parece que ustedes no entienden lo que es la libertad de expresión. Tiene la palabra absolutamente. La libertad de expresión será en ambos sentidos, digo yo. Pero bueno, vamos a las preguntas y a los ruegos que tenemos que hacer. Esta mañana hemos tratado en en Junta de Portavoces, y se ha tratado sobre el tema de la bandera de Europa Media Asta que nosotros firmamos, también para que se llevara, y se ha contestado por parte del alcalde que cada una de las administraciones es la que tiene potestad sobre la bandera, aunque esté en el Ayuntamiento de Laredo, el Ayuntamiento de Laredo tiene potestad sobre la bandera del Ayuntamiento de Laredo, la Unión Europea sobre la bandera de la Unión Europea y el Gobierno de España sobre la bandera española. Hablando de potestades, hay un símbolo que es el lábaro, el que el Parlamento ha reconocido y que nosotros nos gustaría que ondeara en nuestro municipio. Digo porque, como ya lo he tratado en la anterior Junta de Portavoces para intentar tratarlo con los demás y no se ha hecho de esta manera, no creo que es una cuestión que está debatida, está hecha y que se debe de hacer. Bien, taxi, además de adaptado, que era una de las preguntas que íbamos a traer, no nos vamos a repetir, creemos que es un servicio importantísimo para Laredo, el taxi adaptado, pues porque hay gente que lo necesita y porque a veces parece que estamos en los años 60 y ya lo debiéramos de tener. Además, creo que es un corte y pega, porque esto ya salió, unos defectos de forma a la hora de presentación, etcétera, etcétera, así que es sencillísimo de hacer, es una cosa que yo creo que es muy sencilla de hacer. Además, hay otro ruego que hacemos para el tema de los taxis. Por favor, le pido al equipo de gobierno que intervenga, porque hay muchísimas personas
que sobre todo para bajar del hospital, pero puede ser para cualquier otro servicio, digo del hospital porque eso nos habrá pasado a todos, hay gente que no dispone de vehículo y quiere bajar del hospital a las 11 de la noche y llama a la parada de taxis y estarán de servicio, pero es que no hay nadie. Muchas veces hay quejas presentadas en el ayuntamiento y nosotros lo que no quisiéramos es considerar, igual hay que cambiar el sistema, no quisiéramos considerar que en vez de uno de guardia tenga que haber dos, para que esos casos no se den. Entonces quizá en vez de tener un número y que para tener constancia en el ayuntamiento tenga que haber un desvío de llamadas, aunque sea la policía, por lo menos para tener constancia de la cantidad de gente que llama y no tiene contestación en la parada de taxis. O sea, es algo bastante sencillo lo que estoy pidiendo. Para saber la demanda que existe y que no se puede atender por quien está de guardia, creo que sería una buena fórmula, hago ese ruego, o cualquier otro que ustedes quieran. Se puede tratar con los taxistas. Pero no podemos alardear de municipio turístico y no tener ni siquiera, ya no para los turistas, sino para nuestros ciudadanos, servicios básicos, servicios públicos. Bien, rogamos información sobre lo que... Digo porque yo es que de lo que leo en prensa muchas veces, pues como no siempre es veraz del todo, porque se falsea por parte de la información, sobre lo que hemos pedido en el anterior pleno con respecto al tiburón. Si se va a sacar en verano y cómo se va a hacer, rogamos información porque ya ha pasado un mes y al grupo proponente de esa licitación para este verano, pues no se nos ha dado nada en ese sentido. Otro ruego es, por favor, ya que hace tiempo que hemos aprobado lo que se va a hacer en el campo de fútbol, pues el que podamos llevar a comisión y conozcamos qué es lo que se va a hacer en el campo de fútbol. Recuerdo que hicimos esa petición para hacer la grada unida al muro con la tejabana y que hubiera zona de almacenamiento, pues intentar ejecutarlo cuanto antes y conocerlo por parte de todos los concejales. Y en el último pleno, a la vista de que no hemos tenido ninguna información de ruegos que hemos tenido, ni para bien ni para mal, pues los volvemos a hacer. Volvemos a decir que es importante proteger nuestro patrimonio y que se debiera ver nuestra puerta de San Lorenzo, y nosotros dimos una idea de quién podría colaborar, que era Bosques de Cantabria, para ver qué es lo que hay que hacer con esos árboles que hay allí enfrente y tal, pero es una parte importantísima de nuestro municipio y creemos que se le debe de dar una solución y tampoco nos han informado de nada. Pedimos que empezáramos a trabajar en el tema del plan especial de la Puebla Vieja y no ha habido ninguna comisión otra vez de Puebla Vieja, ni se ha hablado del plan especial de Puebla Vieja en obras, ni ha habido nada en ese sentido, y dijimos que había dos partes, una, ponernos a trabajar en un plan especial para mejorarle, porque ya hace tiempo que se aprobó, que eso es a largo plazo, pero que hay cosas a corto plazo que hay necesidad imperiosa de cambiar, porque pueden llevar el desarrollo de nuestra Puebla Vieja a un lugar donde no queremos, en pequeñas cosas también, en pequeñas cosas que son muy importantes. Les voy a rogar, por favor, que cubran más rápido las bajas del personal que el ayuntamiento tiene en los colegios. Nunca se ha tardado más tiempo que el que se está tardando ahora. Nunca. Y lo sé de buena tinta. Lo sé de buena tinta porque quien me encargaba de hacer ese trabajo antes durante años he sido yo y nunca jamás se ha tardado tanto en cubrir las plazas y son muy necesarias, que el ayuntamiento las tiene allí por algo y hay dos centros educativos que han tenido demasiado tiempo sin las personas que aporta el ayuntamiento. Y la última, no sé si tendrán ustedes que contratar más técnicos, les hago un ruego, que es ese, lo digo porque es como lo han expresado ustedes, agilidad. Le ruego agilidad para los temas que hemos tratado aquí en pleno y para muchísimos temas que hemos tratado todos los días. Hemos hablado del taxi adaptado, de los ruegos que hemos hecho en el anterior y al final no sé si la solución será contratar técnicos externos, pero agilidad, agilidad, les pido agilidad, por favor. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, unos ruegos y luego mi compañero Ángel hará unas preguntas. Agilidad es lo que hace falta, no solo en eso que dice Pedro, sino también, y me ha venido ahora mismo a la cabeza, con el tema de las licencias de obra, donde tradicionalmente en este ayuntamiento las licencias de obra, entre que se recibía la solicitud, se informaban
y se aprobaban por decreto, pues transcurría como mucho un mes. Quien quiere montar un negocio, pues cuanto menos tiempo tarde en tener la licencia de obra y luego la de actividad, pues mucho mejor. Y ahora, desde que ha empezado el actual mandato, se está tardando una media de 3 meses, 2 meses y pico, 3 meses en otorgar esas licencias. Entre otras razones, porque lo que antes se hacía por decreto de alcaldía, que no tenía ninguna pega, porque llegaban perfectamente informadas al alcalde y el alcalde solo tenía que firmar, ahora se llevan a Junta de Gobierno. Y eso hace retrasar y ralentizar las cuestiones. Con lo cual ruego que se vuelva a la costumbre de antes para favorecer a aquellos que quieren hacer una obra, porque eso es bueno para todos. Otro ruego, bueno, al final no me ha quedado claro el señor San Emeterio si ratificaba o no ratificaba las declaraciones que ha hecho en la radio de reventar el tema de la selección, pero mire, le rogaría que hagan como en Marina de Cudello, para evitar recelos, para evitar suspicacias. Marina de Cudello, donde gobierna el PSOE también, me parece, para 60 plazas que creo que habían salido para esto de corporaciones locales, se habían presentado 300 y lo han hecho por sorteo. Lo han hecho por sorteo. Pues digo, para evitar suspicacias, háganlo igual. Con respecto al concierto de Malú, con sorpresa, nos hemos enterado por los medios de comunicación que Malú va a actuar en Laredo el 23 de julio. Creo recordar bien. Pues ante eso, una opinión y un reproche. La opinión, me parece que es un error que actúe Malú el 23 de julio en Laredo, porque el 4 de junio, un mes antes, actúa en Santander. Con lo cual, eso sin duda va a mermar mucho el número de gente que venga a Laredo. Y el reproche es que nos hayamos tenido que enterar por los medios de comunicación, por las redes sociales, porque, que yo sepa, nada se ha dicho en la comisión pertinente, que es la de festejos, y me extraña, porque el talante de Charo no es ese. Nunca ha sido de ocultar información, y en este caso sí se ha ocultado. Y como se ha ocultado, nos lleva a preguntar lo siguiente. Solicitamos copia, y lo pido formalmente que conste el acta, y así nos evitamos de tenerlo que pedir por escrito, porque tiene la misma validez, que lo diga aquí en público. Solicitamos copia de todo el expediente de adjudicación de la contratación de Malú. Empresa, precio, procedimiento, qué procedimiento se ha seguido, negociado, si se han pedido más presupuestos, si no, copia de todo el expediente. Y además lo solicitamos, señor alcalde, para tenerlo en el plazo legal, en los días que marca la ley, para que nos lo remita. Y sin más... Sí, unas preguntas. Primera pregunta. Recientemente ha tenido lugar en Limpias la 10ª reunión del Patronato del Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. En dicha reunión, presidida por el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, don Jesús Soria, se ha tratado sobre el proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural, afirmando que el mismo, próximo POR, estará listo entre los meses de junio y julio. Siendo Laredo uno de los municipios más afectados por el mencionado POR, preguntamos, ¿quién ha asistido en representación de Laredo a dicha reunión? ¿Cómo afecta al término municipal de Laredo este nuevo proyecto de POR? ¿Me va a responder ahora? Muy bien. Siguiente pregunta. En el día de ayer ha habido una ponencia de la Comisión Regional de Urbanismo y en el punto 7º de la misma, punto que se tratará mañana en la reunión de la CROTU, el punto 7º se refiere a la subsanación de errores del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo en relación al Camino de Santiago. Y preguntamos, ¿en qué consiste esta subsanación? ¿Se ha informado la misma por los servicios técnicos municipales? ¿Tampoco? Bien. El Boletín Oficial de Cantabria del 27 de enero de 2016 publicó el anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación de servicio de redacción del proyecto técnico para ejecución de obra de remodelación en la piscina municipal. Preguntamos, ¿se contempla entre la documentación e información a facilitar por el Ayuntamiento
el hecho de que el edificio de la piscina es un edificio protegido? ¿O es precisamente esa la razón del retraso que está sufriendo este expediente y como consecuencia de este supuesto error son nuestros vecinos, como siempre, los paganos al no poder hacer uso lo antes posible de nuestra piscina municipal? Tampoco. Esta no sé si es pregunta o ruego, bueno, ambas cosas a la vez. Nuevamente ha desaparecido ya la famosa papelera situada en la calle Mayor a la altura de la calle del Medio. Y nuevamente ha aparecido en su lugar una mesa y 4 sillas. ¿Por qué se ha retirado esa papelera? ¿La ha ordenado retirar alguna persona del ayuntamiento? ¿Va a volverse a colocar ahí mismo o en sus proximidades? Siguiente pregunta. En un pleno anterior se preguntó sobre la prometida presencia en Laredo de un técnico del Gobierno de Cantabria para informar sobre el registro de demandantes de vivienda protegida. ¿Ha venido ya el técnico prometido? ¿Cuánto tiempo ha estado en Laredo? Tampoco tiene que informarse que ha venido el técnico. Porque le recuerdo, señor alcalde, que en lo posible uno, si el alcalde no conoce la respuesta, por respeto debe responder en el próximo pleno. Tiene la opción de responder el siguiente si no la conoce. Continuando un poco con la pregunta que ha hecho el portavoz del Partido Regionalista, al que nosotros ya hemos mostrado nuestra preocupación en diferentes ocasiones, preguntamos: ¿qué se está haciendo para proteger el puntal de Laredo? ¿Tampoco, señor alcalde? Muy bien. Pues se ha licitado ya la explotación del tiburón, porque no lo hemos leído en el Boletín Oficial de Cantabria. ¿Se ha procedido ya a su licitación? Pues no lo sabe tampoco en ese momento, ¿no? Ya está, ya he acabado, sí. En cuanto a la papelera, lo mismo que le dijimos la otra vez, no la ha quitado la brigada en medio del ayuntamiento. Con respecto al técnico de especificar, vuelvo a reiterarlo, se había dicho que 2 meses, 3 meses antes de terminar la obra, el gobierno regional iba a enviar un técnico de la Dirección General de Vivienda para durante esos tiempos recoger todas las solicitudes e informar a los demandantes de este tipo de viviendas y a su vez formar a los técnicos del Ayuntamiento de Laredo para las próximas. Y en cuanto al tiburón, sí se va a licitar, todavía no se ha licitado, se están preparando los pliegos para ello. Se levanta la sesión. Abri, ¿qué?